Vamos a ver en este ciclo de conferencias una serie de temas alrededor de la conquista de México. Esta primera conferencia está relacionada con el tema de por qué fue Europa la que llegó a América y no viceversa. Le he denominado a esta conferencia una conquista inevitable porque de hecho lo que estaba pasando en Europa a lo largo de los últimos 500 años de su vida, de su existencia, eh, fue determinante para el proceso de descubrimiento y conquista de este nuevo continente. Uno de los temas quizás más importantes de esta secuencia de la que vamos a hablar es precisamente cómo el hombre se distribuyó en el planeta. Alrededor de 7 millones de años, según algunos cálculos, comenzó a salir el hombre de África y como pueden ustedes ver en el mapa, se fue distribuyendo a lo largo de los territorios de este enorme continente que es Europa, Asia y África. La posibilidad de esta distribución se dio sobre todo porque, de hecho, pues no había muchas posibilidades de traspasar el mar. Cuando el hombre pasó a América, alrededor del 12.000 a.C., comenzó digamos, la conquista del ser humano de este continente. En ese sentido, se puede hablar de América como un nuevo continente habitado por humanos. Y esto también nos va a explicar mucho de por qué este continente tuvo una evolución distinta al continente europeo o eurasiático. Este estrecho, el estrecho de Bering, estaba totalmente ocupado por los hielos y por eso fue posible el paso. Y cuando este estrecho, digamos, desapareció y se convirtió en un mar, fue muy difícil entonces que el hombre volviera a pasar, ¿no? Y este desarrollo autónomo de estas dos partes del globo va a ser determinante para entender todo el proceso del que vamos a hablar. Alrededor del año 800, el emperador Carlomagno, que habitaba en la parte central de Europa, había generado un enorme imperio, recuperando varios de los territorios del antiguo imperio romano, recibió como regalo del Shah de Persia un elefante. Harun al-Rashid, el Shah de Persia, le había regalado este elefante que venía desde la India. Y este regalo nos habla de muchas cosas, ¿no?, de lo que está pasando en este momento en Europa. Estamos en el siglo IX y en este siglo los musulmanes ya habían generado una enorme cantidad de rutas a lo largo de Asia. Estas rutas, de hecho, ya estaban funcionando desde hacía mucho tiempo. Se conocían como las rutas de la seda. Pueden ustedes ver en este mapa cómo las rutas llegaban desde China, pasaban por Persia y prácticamente llegaban hasta el Mediterráneo. Y esas rutas venían conformándose pues desde la antigüedad. También había rutas marítimas. Los musulmanes habían recuperado también estas rutas a través del Océano Índico, que entraban por el Mar Rojo y llegaban hasta el Mar Mediterráneo. Estas rutas fueron lo que hicieron posible que un elefante desde la India llegara hasta Europa a través de estas rutas. Los musulmanes fueron determinantes en la construcción de esta enorme red de caminos que abarcaba desde la península ibérica, desde Hispania, donde los musulmanes estaban asentados desde el siglo VIII, hasta prácticamente China. ¿Qué se traficaba en estas rutas? Básicamente, el tráfico que se hacía era un tráfico de una gran cantidad de objetos, además de la seda, ¿no? Los pueblos que habitaban en las estepas del norte traficaban básicamente con caballos. Y el caballo fue un artículo de comercio fundamental. El caballo fue utilizado no solamente como instrumento de transporte, fue una importante arma de guerra que venía a ser utilizado desde China
prácticamente hasta Europa, ¿no? Y el caballo fue uno de estos, digamos, grandes mercancías que se traficaban en esos territorios. También se traficaba con especias, con esclavos y con una gran cantidad de artículos. Muchas veces este tráfico se hacía gracias a que los intercambios podían realizarse con metales preciosos, es decir, con plata y oro. Monedas de plata y oro circulaban desde China hasta Europa para el siglo IX y el siglo X. 2 siglos después de que Carlomagno recibiera este elefante como regalo de Harun al-Rashid, el rey de Dinamarca, Harald, recibía como regalo un oso polar. El oso polar venía desde Groenlandia y era parte de lo que se denominaba el imperio o el reino eh, eh, marítimo de los vikingos. Los vikingos, como pueden ustedes ver en el mapa, salieron de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, buscando pues, zonas para conquistar, básicamente destruyendo, eran terribles navegantes, todos hemos visto películas de los vikingos, y también eran muy temibles porque llegaban y destruían, y después vendían, digamos, protección de ellos mismos. Y así se distribuyeron, como pueden ustedes ver, por las costas de Inglaterra, llegaron incluso a Irlanda, por el norte llegaron hasta Islandia y Groenlandia, fundando algunas colonias, incluso en Norteamérica. No sabían que era, por supuesto, un nuevo continente, pero existen ya fundaciones vikingas en esta zona que se llamaba Vinland. También los vikingos comenzaron a recorrer el norte de Europa, fundaron el reino normando, entraron a través del estrecho de Gibraltar, incluso al reino islámico de la península ibérica, y finalmente se asentaron también en el sur de Italia. Como pueden ustedes ver, los vikingos desarrollaron una extraordinaria actividad comercial y también marítima en el norte del Atlántico. Por el este, los suecos entraron a través de los ríos rusos hacia Rusia, se impusieron sobre los pueblos eslavos y crearon ahí señoríos muy importantes. Incluso llegaron por el Mar Negro hasta el Imperio Bizantino. El emperador de Bizancio tenía como su guardia personal un grupo de vikingos. Los vikingos también entonces comenzaron a generar un intenso comercio en la Europa del Este y en alrededor de los ríos Volga, Dnieper y de los mares Negro y Caspio. El oso polar de Harald y el elefante de Carlomagno nos hablan de que para el siglo XI era posible que un ser humano recorriera en su vida un territorio que iba desde Groenlandia hasta China. Esto implicaba algo sorprendente que no se vio en América nunca, ¿no? La posibilidad de movilidad a través de barcos, a través de caballos, a través de una gran cantidad de instrumentos de navegación que posibilitaron que este mundo europeo, euroasiático, llamémosle, se pusiera en contacto. Eh, para el siglo XI, el mundo musulmán había eh, entrado en una crisis. Desde el siglo VII se había conquistado Jerusalén, Tierra Santa. Para esto, los bizantinos que tenían la propiedad de este territorio, pues comenzaron a cuestionarse por qué había caído este territorio en manos musulmanas. Y para el siglo XI, el imperio islámico ya estaba en decadencia, ¿no? Los califatos comenzaron a desestructurarse, había una serie de procesos digamos, de decadencia, pero al mismo tiempo
los musulmanes, en este caso los turcos, habían impedido el paso a Tierra Santa de peregrinos. Esto va a provocar, entre otras cosas, la cruzada. Los turcos habían invadido lo que se conoce como la península de Anatolia, y esta península estaba en propiedad de los bizantinos, y los bizantinos comenzaron a solicitar ayuda a los europeos. Fue así que se inició este proceso de guerras de religión, estas guerras para recuperar los santos lugares que se conocen como la cruzada, ¿no? Gracias a la cruzada, los europeos entraron en contacto con las rutas de la seda. La primera cruzada se realizó en 1096. Generalmente se sabe que esta cruzada se llevó a cabo por parte de los grupos marginales dentro del mundo europeo. No están ahí participando ni el rey de Francia, ni el emperador de Alemania, los grandes señores que dominaban sobre esos territorios, sino Godofredo de Bouillon, el duque de Lorena, o Raimundo de Tolosa, ¿no? Los señores normandos, es decir, que estaban en el sur de Italia y en la zona de Normandía. Ellos son los que comienzan a expandirse hacia el oriente, buscando la recuperación de los santos lugares por un lado, pero también buscando el comercio. Estos dos grandes motores de la cruzada, por un lado la recuperación de Tierra Santa y por otro lado el comercio, serán determinantes en la visión que después se tendrá de América, porque en América se está llevando a cabo también lo que podríamos llamar la última cruzada. Hubo 4 cruzadas. La primera fue la única exitosa. Entre 1096 y 1099 se conquistan los santos lugares. Se establecen ahí unos reinos latinos, unos reinos que dependían de los señores de Occidente. El Papa nombró ahí a un representante suyo, a un patriarca en Jerusalén, pero esto duró menos de 100 años, ¿no? Casi un siglo después de esta primera cruzada, Tierra Santa se perdió. Los musulmanes se reorganizaron, recuperaron el territorio y no lo volverían a dejar hasta el siglo XX. Este territorio, que se llamaba Tierra Santa, fue fundamental en el proceso de conformación no solamente de un intenso comercio con Oriente, sino también de una ideología de cruzada, como veremos a continuación. Vamos a ver que durante la Segunda Cruzada comenzó a llegar a Occidente la noticia de que un gobernante cristiano, ¿no? Una noticia por supuesto falsa, se llamaba el Preste Juan, que gobernaba en el centro de Asia, había solicitado al Papa y al rey una alianza, y en Europa se pensó que este Preste Juan, que era un rey sacerdote cristiano, iba a poder ayudarlos para conquistar Tierra Santa desde el otro lado, es decir, desde el este. Pero resulta que esto era una falsa noticia. Sin embargo, el Preste Juan, aunque no existió, había sido una noticia que llegó de un señor que se llamaba el Gran Khan. No era cristiano. Y Gengis Khan había comenzado precisamente en esta época a expandir sus conquistas hacia China y hacia Europa, hacia todo el territorio del centro de Asia. Pueden ustedes ver en este mapa esta extraordinaria expansión del imperio mongol. Los mongoles eran hombres a caballo de estos territorios de las estepas, donde la principal riqueza era precisamente la domesticación de los caballos. Los mongoles comenzaron a conquistar China, que estaba en ese momento en decadencia,
y se expandieron hacia la Europa del Este, ¿no? Conquistaron Persia, llegaron hasta Rusia, y estos mongoles, Genghis Khan y sus descendientes, Odegai Khan y Kublai Khan, todos estos señores mongoles consiguieron algo que no se había logrado hasta ese momento: un enorme imperio unificado que se había apropiado de las rutas de la seda y que hacía posible que a lo largo de este enorme territorio traficaran libremente los mercaderes. Esto fue fundamental para el futuro de Europa, del mundo asiático y también de América, porque, como vamos a ver, muchos de los temas que llevaron a Colón a buscar una ruta hacia el oriente fue precisamente llegar a China. El imperio mongol, que vemos aquí en esta enorme extensión, permitió la difusión de conocimientos y mercancías en la ruta de la seda. Aunque el mito del Preste Juan no existió, fue una de las razones por las cuales los europeos comenzaron a pensar que era necesario llegar a China para atacar a los musulmanes por la retaguardia y reconquistar Jerusalén. Fue precisamente en esa ruta la que llevó a Marco Polo, este famoso viajero veneciano, hasta China. De hecho, él no fue el primero en llegar, ¿no? Ya tiempo antes, unas décadas antes, el rey de Francia, Luis IX, había enviado a unos franciscanos como embajadores ante la corte del Gran Khan. Y lo mismo había hecho el Papa con otros franciscanos. Cuando Marco Polo llega a China, ya su tío y su padre habían ido a China anteriormente. Claro, Marco Polo tiene sobre todo la importancia no solamente de haber visitado China, sino de haber dejado la primera relación, el primer relato sobre la historia de China y sobre la estancia de China. Bueno, no fue el primero, porque de hecho había habido varios relatos que los franciscanos habían dejado sobre este territorio. China entonces se abría para el conocimiento de Europa y para, sobre todo, el tema del comercio. Pero recuerdan que estas rutas no solamente son rutas de comercio, donde se intercambian productos, donde llegan viajeros, donde hay conocimientos, sino también son vías de acceso para las epidemias. Acabamos de pasar una terrible pandemia, el COVID, consecuencia precisamente de esta globalización en la que vivimos. Bueno, pues la primera gran pandemia de la que tenemos noticia pormenorizada fue la peste bubónica, la peste negra, que se desarrolló durante el siglo XIV y parte del siglo XV, y fue una epidemia que vino de Oriente gracias a las rutas que habían abierto los mongoles. Eh, Esta epidemia, como ustedes saben, se transmite a través de la sangre, a través de los ácaros, los piojos, las pulgas y a través de las ratas, ¿no? Los piojos y las pulgas que pican, digamos, a las personas han al mismo tiempo sido transmitidos por las ratas, y en los barcos que llegaban por el comercio de Oriente, llegaron estas ratas con esta bacteria que fue la causante de la terrible peste bubónica, de la peste negra. Tienen aquí algunas imágenes de cómo impactó esta peste negra en Europa, los hospitales, las muertes, ¿no? La población europea disminuyó en más de un 50% a causa de esta terrible epidemia que fue la epidemia de la peste bubónica, ¿no? Algo parecido pasó a América cuando se descubre por los conquistadores americanos que trajeron, entre otras enfermedades, la viruela.
¿no? Tienen aquí en el Códice Florentino, por ejemplo, esta situación que se dio precisamente en este mismo proceso que se había dado también desde el siglo XIV con la peste negra, ¿no? Los europeos trajeron eh, estos microorganismos que provocaron también una gran mortandad en las comunidades indígenas. Muy pronto el imperio mongol se fragmentó. Vamos a ver después cómo estos imperios, que son imperios que tienen una vida efímera por su enorme distancia, por la enorme cantidad de territorios que abarcan, pues es muy difícil controlarlos, ¿no? Y para el siglo XIV, ¿no? Un poco al mismo tiempo que se está dando esta terrible epidemia, tanto en el mundo musulmán como en Europa, los mongoles comenzaron a fragmentarse, ¿no? Los mongoles chinos generaron digamos, una dinastía autónoma en China. En el centro de Asia comenzó la casa de Ogodai comenzó a generar un imperio importantísimo en el Turquestán. La casa de Oro o la casa de Yossi generó un enorme territorio en Rusia, y en Irán comenzó a gobernar la casa de Hulagu. Esos territorios, gobernados por diferentes dinastías de origen mongol, también tuvieron fuertes conflictos entre sí, ¿no? La guerra se instauró en este territorio y a partir de 1290 este territorio se fragmentó, ¿no? Las epidemias, por supuesto, la peste negra, las luchas intestinas, provocaron un cierre temporal de las rutas de la seda, ¿no? Cuando Timur-Lenk, el señor que gobernaba sobre el centro de Asia, muere antes de intentar conquistar China, el territorio se volvió terriblemente problemático, ¿no? Ya no era posible transitar porque recuerdan, pues esos territorios únicamente son transitables cuando hay paz, cuando hay un gobierno unificado que pueda controlar a los asaltantes de caminos. Y por esto es que Europa comienza a buscar nuevas rutas, ¿no? El desarrollo de, el desarrollo del comercio, gracias a las cruzadas, gracias al intenso comercio con China, con Asia, ¿no? La llegada de una gran cantidad de productos como las especias, los textiles, las sedas, las riquísimos productos que venían de Asia después de la cruzada. Los europeos se acostumbraron a consumir estos artículos de lujo, y los grandes beneficiarios de ese comercio fueron las ciudades italianas, sobre todo Venecia, Génova, Florencia, y algunas ciudades también del este de España, como Barcelona, o de Francia, como Marsella, ¿no? Todas estas ciudades comenzaron a generarse como importantes centros económicos. En esas ciudades se desarrolló no solamente el comercio, se desarrolló la banca, se desarrollaron muchas de las actividades manufactureras, como las actividades textiles, ¿no? Y gracias a esta enorme riqueza, el comercio comenzó a ser muy próspero, ¿no? Daron no solamente las ciudades comerciales que ven ustedes aquí, en el norte de Europa, las ciudades de la Liga Hanseática, encabezadas por Hamburgo, ¿no? Las ciudades del norte de Flandes, como Amberes, como Brujas, por supuesto, Londres en Inglaterra, ciudades importantísimas en el norte de Francia, como Burdeos, o en España, como Burgos, ¿no? Estas ciudades comenzaron a intensificar el comercio y las actividades comerciales, y también el uso de la moneda y del crédito, ¿no? Las monedas eran básicamente monedas que se fabricaban con oro y plata, y ese oro y plata tendría que buscarse pues en las rutas del comercio y también en las minas. Estas corrientes comerciales que ven ustedes aquí van a provocar que para el siglo XIV, para el siglo XV,
pues se busquen nuevas rutas de la seda, para llegar a las rutas de la seda, porque pues estaban prácticamente detenidas las rutas tradicionales, ¿no? En el siglo XIII, cuando España comienza a reconquistar el territorio, en el siglo XIII se reconquista Sevilla, por ejemplo, Fernando III, este famoso rey santo, reconquista el territorio de Sevilla, el estrecho de Gibraltar se vuelve un mar cristiano y es muy posible pasar entonces por acá y es mucho más fácil que transitar por el centro de Europa saliendo por el mar Mediterráneo hacia el Atlántico, se creó una importante ruta hacia el Atlántico. Y esto va a posibilitar que los dos reinos que tienen acceso a este mar, que son el reino de Portugal y el reino de Castilla, sean los reinos más prósperos en los siglos XIV y XV. Vamos a ver cómo, precisamente en esta época, es que se comienzan a buscar nuevas rutas para llegar al Asia. Se pensaba que África era mucho más chica de lo que es y las primeras expansiones se dieron por parte de los portugueses en lo que se conoce como la Macaronesia. Es la isla de Madeira, las Islas Azores, la isla de Cabo Verde. También primero los normandos y después los castellanos conquistaron las Islas Canarias, estas islas que serán fundamentales después para el descubrimiento de América. Todo esto va a posibilitar no solamente el tráfico de mercancías desde África, sino también el tráfico de esclavos que comenzaron a llegar en una gran abundancia a partir del siglo XV. África era un territorio donde había varios poderosos reinos, donde algunos de ellos traficaban con oro, ¿no? Está, por ejemplo, este famoso rey Musa, el rey de Mali, que se le conoce como el señor del oro, ¿no? El oro era fundamental para Europa porque uno de los principales artículos de intercambio que se usaban para el uso de moneda era el oro y la plata. Y en Europa no se producía oro, el oro venía de África. Es por esto que no solamente la búsqueda de la ruta de las sedas, de la ruta de las especias, sino también la búsqueda de los reinos del oro comenzó a llevar a Castilla y a Portugal a adentrarse hacia África. Estos señores, los reyes africanos, no solamente traficaban con oro, traficaban también con esclavos y con una gran cantidad de productos como marfiles y otros productos que venían de África. Vamos a ver cómo estas rutas a través del desierto del Sahara que controlaban el rey Mali y otros reyes africanos comienzan también a ser rutas islámicas, porque estos reyes africanos fueron convertidos al Islam. Vamos a ver cómo esto trajo no solamente la intensificación del comercio, sino también un gran desarrollo de la navegación y de nuevas naves para navegar. El desarrollo tecnológico marítimo en estos tiempos fue fundamental para el desarrollo no solamente del comercio, sino también para los nuevos descubrimientos. Los portugueses fueron los primeros que comenzaron a fabricar este tipo de naves muy propicias para el Atlántico, porque son naves que se mueven por velas y por la fuerza del viento. En el Mediterráneo se usaban las naves que eran movidas por la fuerza humana, es decir, los trirremes. Los remos eran una forma también de utilizar mano de obra esclava y tanto los musulmanes como los cristianos utilizaban estos trirremes para navegar en el Mediterráneo, pero no eran prácticos en el Atlántico. Era muy difícil, digamos, viajar en el Atlántico con trirremes y entonces comenzaron a usarse las famosas carabelas, que fueron básicas para los descubrimientos portugueses y después para los descubrimientos castellanos.
Tienen aquí en esta imagen a la Virgen de los navegantes, protegiendo bajo su manto a todos aquellos que se adentraban en estos mares, ¿no? Primero costeando por África y después ya en el tráfico hacia el Atlántico. No solamente fue posible el desarrollo de estas actividades, digamos, marítimas, gracias al surgimiento de nuevas naves, sino también a una gran cantidad de conocimientos científicos, como por ejemplo el uso de astrolabios, que podían ser utilizados cuando no había costa visible y se tenían que guiar por el movimiento de las estrellas. Y también, sin duda, fue fundamental el descubrimiento de las corrientes marítimas. En este mapa que ustedes pueden ver aquí, tenemos una descripción de cómo funcionan esas corrientes marítimas a causa de la rotación de la Tierra y que permitieron, pues, el avance de los europeos hacia el mundo, ¿no? La corriente del Golfo fue, por ejemplo, la corriente que llevó a Colón hacia las Antillas y de regreso hacia las Azores y las Madeiras, que son las islas que habían, como hemos visto, descubierto los portugueses. Los portugueses también fueron los descubridores de esta corriente del sur del Atlántico, la corriente de Benguela. Es una corriente que permitió el tráfico de enormes cantidades de esclavos africanos hacia América. Esa corriente de Benguela facilitó este comercio. También las corrientes del Índico facilitaron, como vamos a ver, el comercio en este territorio y cuando desde América comienza a buscarse la ruta hacia China, la corriente de Kuroshibo será fundamental para este descubrimiento y el tornaviaje del que hablaremos también después. Tienen aquí en este mapa todos los descubrimientos portugueses. Portugal fue el primero en salir hacia el mundo asiático y africano a causa de que, como vimos, se había cerrado el tráfico por las rutas de la seda por esta terrible situación que se había dado durante el siglo XIV y el siglo XV. Ven aquí, los portugueses comenzaron a rodear a África, pensando que África terminaba en esta zona de San Tomé, pero siguieron la ruta, ¿no? Bartolomé Díaz descubre el Cabo de Buena Esperanza o Cabo Tormentoso, y después Vasco de Gama llega a la India en 1498. Para este tiempo ya Colón había llegado a América, pero también los portugueses, desviados por las rutas, por las corrientes marítimas, un personaje llamado Álvarez Cabral llega y toca Brasil, ¿no? No saben todavía que es un nuevo continente, pero comienza ya a pensarse que esta ruta de la India, pues es una ruta muy larga para llegar a Europa. Y tienen aquí un astrolabio, estos instrumentos que se utilizaban para poder guiarse a través de los cielos estrellados. Vamos a ver cómo estas rutas estaban descubriendo el mundo asiático y africano. Sin embargo, no terminaron por disolver viejos mitos sobre los seres que habitaban en este mundo, ¿no? Estas mitologías geográficas que surgieron desde la época de los griegos pensaban que en los extremos del mundo, posiblemente en algún lugar de Oriente, estaba por supuesto el paraíso terrenal, estaban un lugar donde habitaban hombres con cabeza de perro, o el lugar de las Amazonas, o lugares donde habitaban seres fantásticos como los dragones o los grifos, o también seres que tenían cabeza en el pecho, o un solo ojo, o grandes pies, los lestrigones, todos los Blumi, todos estos seres que habitaban en las márgenes del mundo, todavía se pensaba que habitaban en algún lugar de Oriente, a pesar de que nadie los había visto. También se pensaba que el preste Juan estaba en Etiopía, porque en un concilio que hubo
en Florencia, llegaron varios cristianos etíopes que comenzaron a hablar de que su reino, el reino de Etiopía, era un reino que venía desde la época de la reina de Saba y que su rey, un rey cristiano, era un rey sacerdote. Y se pensó entonces que el famoso preste Juan habitaba no allá en la India, sino en Etiopía. Aquí tienen un mapa muy tardío, es de 1580, donde todavía aparece el preste Juan como un papa en esas regiones de África. Los descubrimientos geográficos, por supuesto, comenzaron a eh, terminar con la idea de que el mundo no era inaccesible para los europeos y un autor italiano llamado Paolo del Pozzo Toscanelli, en 1474, ideó este mapa. Este mapa es muy importante porque en él se basó Cristóbal Colón para llegar a América. Se pensaba que había una serie de islas en medio del Atlántico y saltando de una isla a otra se podía llegar a los lugares que había visitado Marco Polo, el famoso Zipango y Catay, ¿no? Es decir, China y Japón. Estos lugares, ¿no? Todavía no sabía muy bien qué eran, salvo por las noticias que había dado Marco Polo, ¿no? Se pensaba que era la India, China, Japón, lugares que se podía llegar a través de estas islas, como la isla de San Brandán, la Antilia, islas que aparecían descritas en las novelas de caballería, ¿no? Una isla que se llamaba Brasil, muy cerca de Irlanda, ¿no? O bien esas islas que ya habían descubierto los portugueses, como Madeira, las Azores o las Canarias. Todas estas islas facilitarían, según Toscanelli, el paso del Atlántico para llegar a China muy pronto. Claro, la circunferencia de la Tierra, según la medición que había hecho Toscanelli, era de 29.000 kilómetros cuadrados, 29.000 kilómetros, y no los 40.000 kilómetros reales, ¿no? Colón y Toscanelli pensaban que llegar a China era fundamental porque, de nuevo, llegar a China implicaba convertir al Gran Khan y que éste les ayudara a conquistar Tierra Santa. Oro y misión eran los principales motores que movieron a Colón para buscar un paso hacia China y la India. En este mapa, ya por supuesto es un mapa muy posterior, es el mapa 1520, es un mapa de Johannes Schreiner, eh, a pesar de que ya se descubrió que esto era un territorio que estaba en medio de Europa y Asia, y que este territorio pues era más que unas islas, era todo un continente, sin embargo, se seguía pensando que Asia estaba muy cerca. Vean, por ejemplo, en este mapa aparece Zipango muy cerca de América, ¿no? Nada más era buscar un estrecho por el que pasar y cruzar América. Se pensaba que ese estrecho estaba por el norte, pero también había la posibilidad de que estuviera en el centro. Ningún estrecho se encontró. Fue lo que llevó a Magallanes a dar la vuelta hasta acá, hasta el sur, para buscar la ruta que lo llevaría a dar la vuelta al mundo, como vamos a ver. Junto con la idea de que este territorio, este nuevo continente que estaba descubriendo, seguramente era un territorio lleno de oro, ¿no? Comenzó también a surgir la idea de que este territorio tenía habitantes que podían ser cristianos, ¿no? Podían ser convertidos al cristianismo. En esta visión que ustedes pueden ver aquí en esta imagen, que es una visión muy idealizada, los indios están entregando a los españoles su riqueza a cambio de baratijas, ¿no? A cambio de espejitos y cosas sin valor. Esta es una visión que se tenía
obviamente muy, muy distorsionada de lo que eran los indios americanos y de lo que era América. América estaba habitada por salvajes, según los europeos. Salvajes eran como niños a los que se podía engañar. Los mapas sobre América comenzaron también a trasladar allá estos mitos que se pensaban estaban en Asia. Por ejemplo, el mito del paraíso terrenal. Se pensó que en América estaba el paraíso terrenal, en América había dragones e incluso podía haber hasta algún tipo de ser como los cabezas de perro o estos seres que habitaban en las márgenes del mundo. Gracias al comercio, gracias a la posibilidad de expandirse hacia otros continentes, gracias a la búsqueda de estas rutas de la seda, gracias a los viajes de los portugueses y de los castellanos, gracias también al desarrollo del comercio, se comenzó también a nacer, a surgir el capitalismo, ¿no? El capitalismo requería metales, esclavos, especies y una justificación de esa explotación. Y esa justificación fue una justificación religiosa, ¿no? Con premio divino para los europeos por haber llevado a cabo la conquista sobre el Islam, sobre todo en España, ¿no? También hay la idea de la superioridad europea. Los europeos son los civilizados frente a los indígenas que son los salvajes, ¿no? El comercio ha permitido el intercambio de objetos, personas e ideas. Recuerdan, de China llegó la pólvora, el papel, la brújula a Europa. De la India llegó la numeración. Los árabes fueron fundamentales en este proceso. Junto con el comercio, el otro gran proceso de expansión territorial, el otro gran proceso que permitió que los europeos llegaran a América fue la idea de los imperios, ¿no? La idea del imperio. El imperio romano fue uno de los grandes imperios que abarcó grandes territorios, ¿no? Los imperios tienen una finalidad, hacer la guerra para obtener la paz, porque su principal fuente de riqueza son los tributos. Y para que haya tributos hay que conservar los caminos pacificados, ¿no? Hay que eliminar a los asaltantes de caminos, ¿no? Se intentan políticas unificadoras, se generan unidades pluriculturales, una administración única, ¿sí? Porque finalmente también se homologan la justicia, el derecho, la lengua, ¿no? Los imperios también son los que expanden los alfabetos, por ejemplo, son fundamentales en la expansión de los alfabetos. El alfabeto latino que heredamos del Imperio Romano lo seguimos utilizando, ¿no? Estos imperios, sin embargo, son efímeros, ¿no? Son tan grandes que continuamente se fragmentan, ¿no? El Imperio Romano tuvo una vida de 3 siglos, porque el siglo IV comenzó a fragmentarse, se dividió en dos, y después todo el occidente fue conquistado por los señores germánicos. El Imperio Persa era el gran enemigo del Imperio Romano, fue finalmente conquistado por los árabes. Los árabes también conquistaron todo el norte de África, e incluso hasta España, ¿no? Todos esos territorios crearon un nuevo imperio enorme, el Imperio Islámico, que abarcaba desde España hasta, 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 hasta las fronteras con China. A pesar de que los imperios son sumamente efímeros, su persistencia simbólica es muy fuerte, ¿no? Tenemos aquí en estas imágenes todos los intentos que hubo en Europa por reconstituir el Imperio Romano, ¿sí? Justiniano, el emperador bizantino, intentó recuperar los territorios que se habían perdido en Occidente. Carlomagno, como hemos visto, el que recibió el elefante de Harun al-Rashid, desarrolló una extraordinaria actividad militar conquistando Alemania y conquistando Bohemia y partes del lo que sería después el territorio de Austria, ¿no? Incluso conquistó el norte de Italia.
Y este imperio romano de Occidente, el imperio de Carlomagno, tuvo una importante secuencia. Después tenemos a Federico II, otro emperador que heredero del imperio de Carlomagno, que era fue heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Este imperio que fue el segundo Reich, ¿no? Que después intentó reconstruir con el Tercer Reich Hitler en el siglo XX. ¿No? Este imperio alemán fue muy importante en esta conformación de una idea imperial, ¿no? Finalmente, este imperio alemán, recuerdan, lo heredó Carlos V y vamos a hablar un poco de él después. El mismo Alfonso X el Sabio, de rey castellano, también intentó heredar el imperio alemán. Pero el imperio alemán no se reconstituyó plenamente. El imperio alemán tuvo una serie de problemas en el siglo XIII, a la muerte de Federico II, precisamente el imperio alemán se fragmentó en pequeños señoríos y esto ocasionó que otros territorios como Francia o como Castilla o como Aragón o como Portugal comenzaran a ser mucho más importantes que este imperio que vivía de las glorias pasadas, ¿no? Estas monarquías, la monarquía en Francia, las monarquías hispánicas que se consolidaron gracias a la reconquista y a esta expansión territorial que se dio sobre todo en el ámbito de Castilla, de Aragón y de Portugal, posibilitaron la creación de poderosos reinos que tenían la misma idea del Imperio Romano, ¿no? Expandirse sobre los territorios, sobre todo conquistar, pero sobre todo también expandir el comercio, ¿no? El comercio era la base para los tributos. Tienen aquí ustedes en este mapa cómo se desarrolló el imperio, eh, eh, el imperio de Carlos V, ¿no? Desde la época de los reyes católicos, ya Castilla, Aragón, habían realizado una serie de expansiones territoriales. Recuerdan que Granada fue conquistada por la reina Isabel en 1492. La corona de Aragón se había expandido desde el siglo XIV sobre Sicilia, Cerdeña y Nápoles, ¿no? Y el reino de Portugal, que era un reino que tenía un extenso territorio marítimo, pues comenzó una expansión más que territorial marítima sobre África, ¿no? Fundando colonias esclavistas en África y llegando incluso hasta la India y hasta China, ¿no? Estos territorios, la península ibérica, fueron fundamentales en el desarrollo no solamente del comercio, sino también de una idea imperial. Recuerdan que uno de los descendientes del imperio alemán, eh, 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 el príncipe Felipe el Hermoso, fue uno de los candidatos para casarse con la princesa Juana, la hija de los reyes católicos. Juana y Felipe fueron los padres de Carlos V. Carlos V heredó por parte de sus abuelos maternos en los territorios de Castilla, Aragón y el sur de Italia. Y de sus abuelos paternos heredó Austria, todo el centro de Europa y los Países Bajos. Este imperio alemán, sin embargo, este imperio del que él tenía el título de emperador, no era de hecho un imperio, era un territorio muy fragmentado. Por eso Carlos V prefirió ser rey de España que emperador de Alemania, aunque el título de emperador le lucía mucho, mucho más. Este imperio, el imperio de Carlos V, vamos a ver, va a ser un imperio poderosísimo porque su herencia fue una herencia que venía desde la época medieval. Ya en la época medieval, los reyes castellanos habían avanzado sobre el territorio utilizando parte de los recursos, obviamente, de los reinos cristianos, pero también utilizando ejércitos musulmanes. Tienen aquí, por ejemplo, en esta imagen de las cánticas de Alfonso X el Sabio,
una de las cántigas habla de cómo los señores cristianos contrataban mercenarios musulmanes para hacerle la guerra a los musulmanes. ¿Sí? Esto va a ser una tradición que también se heredará en América, como vamos a ver. Junto con la idea de conquista, también estaba algo muy importante, la idea de la aventura, ¿no? Muchos de los grandes conquistadores de América, pero también de esos caballeros que fueron a la conquista de la Cruzada, o aquellos que realizaron las conquistas en España, la Reconquista, estaban alimentados por la novela de caballería, por estos eh, héroes que no solamente luchaban por las causas justas, ¿no? Defender a las princesas y matar dragones como San Jorge, sino también eran héroes que realizaban hazañas muy insólitas, ¿no? Descubrían ciudades ricas en oro y en plata, hacían viajes fantásticos, ¿no? Y esta literatura fantástica, esta literatura de aventuras, fue también un importante factor que alimentó a las conquistas y sobre todo, como vamos a ver, a la conquista de América. También otro tema que fue muy importante para la conquista de América fue el desarrollo de una intensa actividad bélica y de una extraordinaria difusión de la guerra como arte, ¿no? En el siglo XIV, junto con la gran epidemia que fue la peste negra, se llevó a cabo en Europa una terrible guerra, la primera guerra internacional, conocida como la Guerra de los 100 Años. Esta guerra se realizó entre España, entre Francia e Inglaterra, pero participaron también en la guerra Castilla, Portugal, Borgoña y otros territorios. Incluso el Imperio Alemán en algún momento de la guerra también participó. La guerra de 100 años fue una guerra devastadora, pero también en ella comenzó a haber una gran cantidad de avances tecnológicos. Por ejemplo, el uso de armas de fuego. Las armas de fuego fueron ya utilizadas por los musulmanes, por los turcos sobre todo, y desde los turcos pasaron a los europeos. El uso de armas de fuego y de armas que utilizaban la pólvora para destruir las murallas y para conquistar los territorios fue ya usado en el siglo XV durante la última fase de la Guerra de 100 Años, ¿no? Tienen aquí también el uso de perros bravos, como parte de las armas de guerra, el uso de los caballos, por supuesto, las ballestas importantísimas que son armas a veces más mortíferas incluso que las armas de fuego, porque impulsan con tal fuerza las flechas, pueden atravesar incluso los petos que protegen los pechos de los guerreros. Vamos a ver cómo en la época de los reyes católicos, el uso de la guerra, conquista de Granada, por ejemplo, eh, todo el tema de la novela de caballería. Vamos a ver, por ejemplo, el Amadís de Gaula y todas las novelas que se comienzan a imprimir en esta época. Y el gran desarrollo de la idea imperial, de un imperio cristiano que va a dominar sobre el mundo y que heredará su hijo, su nieto, Carlos V, serán fundamentales para el desarrollo de futuro, no solamente de la conquista de América, sino también de su colonización. Tienen aquí en este mapa lo que es el imperio de Carlos V. El imperio de Carlos V abarcaba tanto la península ibérica, salvo Portugal, como el centro de Europa, ¿no? Los Países Bajos, Austria y el sur de Italia. En esta época, cuando Carlos V está siendo coronado emperador, es cuando Cortés está conquistando el nuevo reino que se está descubriendo en América, el imperio mexica.
Vean, también hay territorios en el norte de África, Melilla y Orán, ¿no? El norte de África va a ser fundamental, sobre todo por la protección de este estrecho. Es el estrecho de Gibraltar que posibilita el paso de mercancías desde Italia hacia el norte de Europa. En este mapa ustedes pueden ver cómo se imagina Carlos V junto con Júpiter como el emperador del universo, ¿no? El emperador de los últimos días. Hay una idea que viene desde la época del siglo VII, donde se habla de que va a venir el fin del mundo, pero antes del fin del mundo va a gobernar sobre el mundo un emperador. Y ese emperador va a ser un emperador católico, ¿no? Esta idea de apocalipsis cercano, de que va a haber un imperio al final de los tiempos y que ese imperio va a estar regido por un emperador de los últimos días, será la idea que anime a Carlos V y a todos sus ideólogos a pensar que muy pronto su imperio va a dominar sobre todo el planeta, ¿no? Va a dominar sobre África, sobre Asia y por supuesto con la conquista de México y la conquista de Perú también sobre este nuevo continente. Pero el imperio de Carlos V hacía agua por todos lados, ¿no? En Alemania, la reforma protestante desconocía al emperador y muchos territorios alemanes se separaban de la idea imperial, no obedecían ya a Carlos V, ni siquiera obedecían al Papa. Por otro lado, Carlos V pues, no pudo dominar como él pensaba sobre el territorio europeo porque se oponían sobre todo Francia y después Inglaterra. Al final de su vida se retira a un monasterio y hereda su imperio. Lo parte en dos. A su hermano Fernando, que tienen en este cuadro a su mano derecha, le da el imperio, es decir, Austria y el imperio alemán, y a su hijo Felipe II le otorga todo el resto de los territorios, Flandes, Italia, por supuesto los territorios españoles y América. En este cuadro, que se pinta a mediados del siglo XVI, realmente cuando Carlos V está distribuyendo su imperio, vean la idea imperial con una magnanimidad, ¿no? Están los tres continentes ofreciendo sus riquezas al imperio, todo el mar, los mares, junto con Neptuno, ofreciendo las riquezas del mar al imperio, y todos los reinos sometidos al emperador, obviamente con un rey, con un turco, que era el otro gran imperio que se oponía al imperio español. El imperio turco era mucho más grande que el imperio español. Ven ustedes aquí en este mapa, ¿no? El imperio turco abarcaba todo el norte de África, abarcaba Tierra Santa, toda la península de Anatolia, parte de lo que era el territorio de Mesopotamia y abarcaba el norte del Mar Negro y todo el territorio que cayó en 1456 cuando el imperio bizantino es conquistado por los turcos, ¿no? Incluso los turcos llegan a someter a Budapest, ¿no? El territorio en Hungría, después es recuperado. Pero imagínense lo que es el enorme imperio turco, que es el gran enemigo del imperio español. Los turcos también están interesados en América. En este mapa que fabricó un turco llamado Piri Reis, ¿no? Porque los turcos también tenían la idea de que a lo mejor podían llegar a América, ¿no? Vean cómo ven también a un hombre perro danzando con un monito y aquí a otro de estos seres que habitaban en las márgenes del mundo, porque los turcos también tenían la idea, que seguía reciclándose, de que estos seres habitaban en las márgenes del mundo. El otro gran imperio que pudo haber competido con
el imperio español y con el imperio turco era China. De hecho, China había llegado a tener la posibilidad de expansión marítima cuando uno de los grandes navegantes chinos, Shen He, había llegado incluso a en varios viajes hasta África. Trajo 2 jirafas a Pekín, ¿no? Ven aquí la armada de Shen He, pero después de Shen He, China se cerró sobre sí misma y no se interesó más en la expansión. Esto hubiera sido posiblemente un cambio rotundo en la historia, pero a China no le interesó la expansión, los turcos no tenían las posibilidades de expandirse y fue el imperio de Carlos V el que llegó a someter y a dominar sobre América. Junto con el comercio y los imperios, el tercer gran factor que posibilitó la expansión territorial y el dominio sobre el mundo fue la formación de religiones universales. Las religiones universales son religiones que predican que toda la humanidad es una, es decir, que todos los seres humanos son iguales metafísicamente hablando. Hay 3 religiones universales en el planeta. 2 de ellas son heredadas del mundo judío, son el cristianismo y el islam. Estas 2 religiones son religiones proselitistas, son religiones que buscan convertir a su fe a todo el mundo. Son religiones mesiánicas, es decir, piensan que tienen la verdad absoluta. Ambas creen que el bien va a triunfar sobre el mal y creen que el mal está representado por la religión contraria, que los musulmanes, que el mal son los cristianos, que el mal son los musulmanes. Ambas religiones creen en un Dios vengador y justiciero, un Dios que es el Dios del Antiguo Testamento, este Dios que castiga y que pide ojo por ojo. Ambas religiones tienen una función expansionista y ambas se enfrentaron mutuamente. La tercera religión universal es el budismo. El budismo es una religión pacifista. Se expandió gracias a sus contactos con China, a que el emperador de China se convirtió al Islam, perdón, al budismo y a que varios reinos en el norte de la India también se volvieron budistas. Su expansión, sin embargo, no tuvo los efectos que tuvieron el Islam y el cristianismo para Occidente. Una de las ideas que esas religiones tienen es que al principio de los tiempos, antes de que nada se construyera, hubo una lucha cósmica. Un arcángel, Miguel, venció a otro ángel que se había rebelado contra Dios, Luzbel. Esa lucha se lleva a cabo cotidianamente después de aquella primera lucha porque el demonio ha querido conquistar el mundo, pero San Miguel y los ángeles se lo impiden. En esas imágenes, que son imágenes muy difundidas a lo largo de la Edad Media, tenemos a San Miguel y a los ángeles venciendo a los demonios. Esta idea de una lucha cósmica que se manifiesta en la tierra será la que lleva a cabo la idea de cruzada, por ejemplo, en el mundo cristiano. Esta idea de cruzada es buscar que los malos, que son los seguidores del demonio, los musulmanes, los judíos, las otras religiones, sean exterminados o se conviertan al cristianismo. Y esto va a pasar antes de que venga el fin de los tiempos. Ambas religiones, tanto el Islam como el cristianismo, creen que muy pronto va a venir este fin de los tiempos descrito por el Apocalipsis de San Juan. En este fin de los tiempos unos ángeles van a venir a sonar sus trompetas
¿no? Van a caerse el sol, la luna y las estrellas, van a venir invasiones de monstruos, ¿no? Y finalmente todos los seres humanos van a resucitar con sus cuerpos para ir al cielo o al infierno eternamente. Esta idea de un cielo eterno y un infierno eterno, común a las dos religiones, va a traer consigo, pues, la idea de que muy cerca del final de los tiempos va a venir un reino de paz y de justicia. Ese reino de paz se conoce como el reino milenario de Cristo. Este reino milenario va a ser un reino en el que todo va a ser igualdad. No va a haber enfermedad, no va a haber invierno, no va a haber hambre. Todo va a ser paz y justicia. No va a haber gobiernos, no va a haber iglesia, ¿no? Claro, estas ideas son peligrosas. Ni el Islam ni el cristianismo oficiales permitieron que estas ideas se expandieran. Estas ideas fueron utilizadas sobre todo por movimientos heréticos, movimientos que buscaban la destrucción del orden, el anarquismo, ¿no? Sin embargo, está esa idea de que un reino milenario se va a establecer en la tierra, ¿no? Cuando se descubre América, se piensa que en América es el lugar donde habitan seres que son salvajes, pero que viven en la perfección de la naturaleza, andan desnudos, ¿no? Y por lo tanto no tienen propiedad privada, no tienen estos vicios que tienen los europeos. En ellos se va a llevar a cabo el proceso de la utopía, es decir, este reino milenario de Cristo, dirigido por los frailes. Otra utopía es la utopía que idea Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro idea una utopía en la cual gobierna el cristianismo dentro de un orden cristiano. Hay sacerdotes, hay reyes, pero esos reyes sacerdotes se rigen por las normas del Evangelio. No hay propiedad privada, porque la propiedad privada trae consigo la avaricia y por lo tanto el reino de utopía es un reino donde todo es común. Incluso hay democracia, como la antigua Grecia, ¿no? Los habitantes de Utopía eligen a sus representantes. Utopía es una isla, en esas islas que se están descubriendo, que todavía no se llama América, ¿no? Tomás Moro está escribiendo este libro cuando se están apenas descubriendo estas islas de las Antillas, como les llaman, y Colón ya llegó ahí, por supuesto, y comienza a describir estos lugares paradisíacos, y en alguna de estas islas, Tomás Moro sitúa su isla Utopía. La idea cristiana de expander el cristianismo en el mundo tiene dos vertientes. Por un lado está una evangelización pacífica, un cristianismo que va a expandirse gracias a la misión y al martirio. ¿Sí? San Francisco de Asís, por ejemplo, durante la Quinta Cruzada, fue a tierra musulmana, fue a Egipto, para tratar de convertir a Al-Kamín, el sultán del Cairo, al cristianismo. Por supuesto, no lo logró, pero San Francisco envió a varios de sus discípulos que murieron mártires en tierras islámicas, ¿no? La idea de la misión pacífica como la de los apóstoles se va a llevar a cabo, claro, por medio del martirio, pero esos mártires van a sembrar con su sangre esas tierras de misión y en algún momento los musulmanes se van a convertir, ¿no? Esta idea pacífica, esta idea de una misión pacífica, fue la que llevó a un franciscano llamado Wilhelm von Rübrig, un franciscano flamenco enviado por Luis IX a evangelizar a los mongoles. Este franciscano, que ven ustedes aquí, llegó hasta la corte del Gran Khan. Antes de que llegara Marco Polo, varias décadas antes, este franciscano flamenco escribió un itinerarium, que fue un libro sobre su viaje. Este libro fue usado por un hermano de hábito llamado Roger Bacon en su Opus Maius, que era una especie de enciclopedia
fue la primera enciclopedia donde se dio noticia de China y de los mongoles. Tienen aquí el recorrido que realizó este fraile. Muchos frailes hicieron el mismo recorrido para tratar de convertir al Gran Khan al cristianismo. Por supuesto, el Gran Khan no se convirtió. Había también musulmanes, había cristianos de muchas denominaciones, había budistas, ¿no? Muchos llegaron a la corte del Gran Khan para tratar de convertirlo a su fe. Pero lo que fue importante no fue tanto la conversión, sino la idea de que trajeron noticias de China y la idea, como hemos visto, de que desde el oriente China iba a ser el puente para conquistar Tierra Santa. El otro gran proceso para la conversión era la guerra, ¿sí? Si no se podían convertir por la paz, pues se tendría que intentar una conversión por medio de la guerra. Y eso se llevó a cabo precisamente en Granada, ¿no? Cuando los reyes católicos conquistan la ciudad de Granada, al principio se piensa en una conversión pacífica. Incluso se hacen catecismos en árabe, como este que ven ustedes a la derecha, donde se les enseña en árabe a los árabes, a los musulmanes, el cristianismo para que se bauticen y se conviertan. Pero esto no se pudo llevar a cabo. Los musulmanes seguían practicando su fe, la conversión pacífica no se logró y entonces se obligó a la conversión por la fuerza. Tienen en esta imagen, que está en la sillería del coro de la Catedral de Granada, la conversión de las mujeres, ¿no? Recibiendo el bautizo, ¿no? Pero esa conversión fue una conversión no sincera, porque al final los musulmanes seguían ocultamente practicando el Islam. Cuando en 1492 se expulsó a todos aquellos judíos que no se bautizaran. Y se intentó lo mismo con los musulmanes, pero los judíos y los musulmanes pues, eran distintos, ¿no? Los musulmanes eran mucho más numerosos y competía que muchos trabajadores musulmanes trabajaban para los cristianos que siguieran viviendo en España. Finalmente se les expulsó un siglo después. La idea de cruzada, que llevó a cabo la Reconquista, la idea de las conversiones forzosas, que fueron fundamentales en el proceso de expansión también en América, nos va a llevar a ver un cristianismo que no era solamente una religión pacifista, una religión de si tu enemigo te da una bofetada en una mejilla, pon la otra. Al contrario, era una religión que en este momento buscaba la expansión militar y esa expansión militar estaba justificada por medio de la religión, ¿no? Dios quería esta guerra santa, Dios quería esta cruzada. Pero aquí a Cristo dirigiendo la cruzada con una espada en la boca, ¿no? Porque este Dios, que es un Dios amor, al mismo tiempo también es un Dios justiciero, es un Dios guerrero, es el Dios del Antiguo Testamento. Y eso se ve claramente en cultos como el culto a Santiago, ¿no? Este Dios permite que un apóstol como Santiago se aparezca en las guerras de reconquista matando musulmanes, es el Santiago Matamoros, ¿no? Decapitando musulmanes como en esta imagen en Segovia o en esta otra imagen donde Santiago aparece en un grabado, ¿no? Matando musulmanes. No es gratuito que en la conquista de México aparezca también Santiago en las guerras contra los indios y matando indios, ¿no? Porque era parte de esta ideología que traían los europeos y en especial los españoles. Hemos visto tres grandes procesos que han llevado a cabo, se han llevado a cabo en Europa, que han posibilitado la expansión territorial, la búsqueda de nuevos territorios y la expansión de las fronteras imperiales. Por un lado está el comercio, por otro lado está
el imperio. Y un tercer factor es este aspecto de la religión como un instrumento de conquista y como una imposición, ¿no? Es una religión mesiánica que busca que todo el mundo se convierta a la fe cristiana. Pero el momento en el que se está llevando a cabo la conquista y el desarrollo de la colonización en América, ya la iglesia ha entrado en una crisis. Esa crisis fue ocasionada por la reforma protestante. Lutero, Calvino, los grandes reformistas comienzan a desconocer la autoridad del Papa. Son cristianos, pero no son católicos. En cambio, el emperador de Alemania y rey de España, Carlos V, el rey de Francia, el emperador de Austria después, el hermano de Carlos V, se mantendrán bajo la fe de la Iglesia Católica, es decir, la obediencia al Papa. Claro, dentro de sus territorios, cada uno gobierna sus iglesias como quiere. Y finalmente terminan haciendo lo que hizo Enrique VIII en Inglaterra, convirtiendo las iglesias locales en iglesias imperiales, en iglesias del rey. Sin embargo, se sigue con la ficción de que el Papa es la máxima autoridad. Y esta idea de una iglesia católica será la que genera la tercera gran revolución, la cuarta el cuarto gran proceso, que es la revolución comunicativa. La revolución comunicativa se comienza a dar en Europa a partir del siglo XII. La revolución comunicativa va a permitir que los conocimientos que se han expandido gracias al comercio, que la idea imperial que se ha construido desde la época del Imperio Romano y después se ha consolidado a lo largo del tiempo hasta el siglo XV con Carlos XVI, con Carlos V, y que la religión católica como única religión verdadera se generen como ideas de expansión. Esta revolución comunicativa se va a dar gracias a la construcción de tres grandes procesos: las redes sociales, los mensajes con base en la teología y los medios de difusión, sobre todo basados en la retórica. ¿Sí? Tienen en este cuadro que están ustedes viendo en la pantalla una representación de cómo se ve la sociedad en ese tiempo. El Papa y el emperador son las grandes cabezas de la cristiandad. El Papa tiene a sus pies unos borregos, unas ovejas, que es su rebaño, son los fieles, y trae un cayado, es decir, esto significa que es el pastor de este rebaño. ¿Sí? Junto está un cardenal, un obispo y una serie de miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los pastores que van a ayudar a que este rebaño se proteja contra los lobos. Hay unos perritos ahí moteados que son los dominicos, porque este mural está en la iglesia de los dominicos en Florencia, en la iglesia de Santa María la Novela. En este mural se está dando un mensaje de que todos estos personajes y los que están del otro lado, que son los reyes, los burgueses, los nobles, ¿no? Es decir, los seglares, forman la iglesia, el cuerpo de Cristo. Este mensaje, esta iglesia que lucha contra los malos, ¿no? Contra los lobos, esta iglesia va a ser una iglesia que se construye a partir de un orden. Ese orden está organizado con una monarquía, unos municipios urbanos y unas instituciones eclesiásticas que conforman el orden cristiano. ¿Sí? Este orden cristiano está formando las redes que van a hacer posible la difusión de todos los mensajes, a través de los sermones, a través de las fiestas, a través de los libros, a través de las imágenes. Todos estos individuos van a remarcar que el mensaje básico es
el mensaje teológico. ¿Sí? Dios, en la base de toda la construcción retórica de la religión cristiana, Dios es un monarca que está en el cielo. Ese monarca que habita en un palacio del cielo con sus santos. Y esos santos están protegiendo a toda la humanidad. Esa humanidad va a construirse a partir de la idea de que nadie se puede salvar si está fuera de la Iglesia Católica. Todos los que están fuera de la Iglesia Católica son discípulos de Satanás y por lo tanto deben ser exterminados o convertidos a la nueva fe. ¿Sí? ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Bueno, por medio de la predicación. La predicación, tienen ustedes a San Vicente Ferrer predicándole a las masas, la predicación se da dentro de la iglesia, dentro de Europa, dentro de los que son cristianos, por medio de el sermón. Sermones que a veces se utilizaban incluso de forma muy plástica, fuego para mostrar el infierno, o fuego que se prendía para que todo el mundo quemara ahí sus vanidades, ¿no? La hoguera de las vanidades era una hoguera que se prendía para que los hombres y las mujeres que vivían en pecado, se purificaran, ¿no? Pero también el fuego servía para purificar contra los herejes, como vamos a ver, contra aquellos que estaban en contra de la iglesia. Esta predicación se desarrollaba en el ámbito europeo, también a través de la teología enseñada en las universidades. Los teólogos, los sacerdotes que se preparaban en los seminarios, en las universidades, para llevar a cabo esta labor de conversión a la gente que vivía dentro de la cristiandad, pero también de misión para los que estaban fuera de la iglesia, de conversión para los musulmanes o para los nuevos seres que se estaban encontrando en los márgenes del mundo, los mongoles en China o los indios en América. Aquí tienen a San Agustín en una cátedra, ¿no? La cátedra universitaria era este espacio donde se estaba llevando a cabo la síntesis teológica, donde se estaban construyendo los mensajes de una fe que consideraba a Dios como un rey, a la Virgen como una reina, a los santos como una corte celestial, a los cuales se les pedía y a los cuales podían lograr que este imperio católico llevara a cabo la conversión del mundo. En estos espacios que son las universidades, el latín se vuelve la lengua más difundida porque es la lengua de los intelectuales. En latín se lleva a cabo la transmisión de los mensajes en todo el mundo europeo. Son mensajes que incluso en el mundo protestante se sigue usando el latín como la lengua más difundida. Este mensaje básico es que Dios es un Señor poderoso, justo, por eso está la espada, y por eso castiga a aquellos que se han portado mal, y castiga también con la espada a los herejes, a los infieles, a los paganos, a los idólatras. Pero también es un Dios amoroso, está representado por la Azucena, ¿no? Es un Dios de amor, pero es un Dios también de violencia, ¿no? Esta paradoja cristiana va a estar presente en la conquista de América, porque al mismo tiempo que este Dios permite la conquista, porque esa conquista va a traer consigo la conversión, al mismo tiempo es un Dios que ama a los indios y quiere que se salven, ¿no? Entonces, conquista y misión están íntimamente unidos en esta idea cristiana de expansión hacia el mundo pagano, hacia el Islam o hacia los mongoles. Esta religión es una religión que también cree en los santos. Los santos son los intermediarios entre Dios y los hombres.
Aquí tienen, por ejemplo, a San Vicente, que está aplastando a un musulmán, ¿no? Esta idea de una guerra santa contra el Islam, a pesar de que San Vicente es un mártir, ¿no? Está con una rueda de molino atada a su cuello, porque así murió en la época romana. Estos santos, estos mártires, son venerados también en sus reliquias, ¿no? Aquí tienen esta imagen de una de las cabezas que se venera de San Juan Bautista, ¿no? Los protestantes se burlan de los cristianos católicos precisamente por este culto a los santos y culto a las reliquias. ¿Cómo se puede venerar tres cabezas de Juan Bautista? También el cristianismo católico va a desarrollar una intensa actividad visionaria, sobre todo para las mujeres, ¿no? Es otro de los fenómenos comunicativos que se va a dar en este momento, es la imagen como un instrumento para difundir los mensajes. Y la imagen va a tener como uno de sus principales medios de difusión la imprenta y estos grabados. Aquí tienen a Santa Catalina de Siena chupándole la llaga a un leproso y después Cristo la acerca hacia su llaga para que chupe su sangre de su costado, ¿no? Estos mensajes se difunden a través del grabado que llega a todos sus rincones, ¿no? Este grabado ya es un grabado del siglo XV, después de que se inventó la imprenta, ¿no? Estos mensajes tienen al demonio como uno de sus principales actores. El demonio está muy presente en estos mensajes. El demonio justifica la guerra. El demonio justifica la expansión sobre los idólatras, ¿no? Sobre los musulmanes, porque son seguidores del demonio. Y el demonio está presente en todos lados, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, en el infierno. Y es porque el demonio está presente, hay un complot demoníaco, porque el Papa y los reyes instauran la Inquisición. La Inquisición sirve para perseguir a aquellos seguidores del demonio. Aquí tienen, por ejemplo, a un predicador llamado Johann Hus, ¿no? Que fue llevado a la hoguera por sus ideas contra el papado, ¿no? Antes de que existieran los protestantes, fue uno de los grandes promotores, digamos, de esta idea de que el Papa estaba vendiendo indulgencias del purgatorio, era un invento, el culto a los santos no debía hacerse, ¿no? Y entonces su quema en la hoguera fue un símbolo de esta libertad de pensamiento que es eh, sometida por el fuego, ¿no? Por la Inquisición, ¿no? Esta misma Inquisición es la que también se aplica en América, ¿no? Y la idea del demonio también llega a América con los frailes. Ven aquí, los frailes ponen la cruz y los demonios son expulsados, pero también llevan a cabo varios juicios contra caciques que regresan a la idolatría. Y la gran revolución comunicativa que tiene como uno de los principales instrumentos la imprenta, será también la que lleve a cabo el proceso de expansión de las ideas y que posibilita muchos de los fenómenos de los que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, gracias a la imprenta se imprimen Biblias, se imprimen textos sobre el mundo cristiano, sobre Dios, sobre los santos. Gracias a la imprenta se expande las novelas de caballería, la idea de los caballeros andantes que salvan princesas y buscan la gloria y el oro, ¿no? Y que consiguen grandes hazañas, eh, precisamente porque han leído en los libros impresos todas esas aventuras fantásticas, ¿no? de los caballeros de la mesa redonda o de la Amadís de Gaula. Fue también gracias a la imprenta que un personaje como Fray Bartolomé de las Casas, que escribe defendiendo los derechos de los indígenas, ¿no? Que se opone a la esclavización y que lleva a cabo una labor extraordinaria de defensa de los derechos indígenas, va a poder difundir sus ideas, porque muchos de sus libros se van a imprimir y es gracias a esto que se va a generar toda una nueva concepción del derecho de gentes, ¿no? Un derecho internacional. El imperio español no solamente
va a llevar a cabo una conquista, también lleva a cabo el proceso no solamente de justificación de esta conquista, sino incluso de la defensa que se hace de los derechos de los indígenas que se están violando con la conquista misma, ¿no? La obra de Fray Bartolomé de las Casas va a inspirar algunos de los textos, como el de Teodor de Brie, ¿no? Que va a ser un impresor protestante que va a llevar a cabo una gran cantidad de grabados, va a realizar una difusión extraordinaria de estos mitos de la leyenda negra de España sobre la explotación que se realizaba de los indios, ¿no? Que como si hubiera minas de oro así en América, ¿no? Es una visión también muy idílica, ¿no? O la difusión de, como hemos visto, los libros de caballería, como el Amadís de Gaula, o la Biblia, ¿no? La gran reforma protestante se da gracias a la imprenta, porque se traduce la Biblia al alemán, al inglés, porque recuerda, el protestantismo pide que la lectura de la Biblia como parte importante del proceso religioso, ¿no? Cada quien debe interpretar la Biblia según el Espíritu Santo inspire, y la Biblia debe ser leída pues, en la lengua que todo el mundo entiende. La imprenta también va a difundir las gramáticas, ¿no? La alfabetización de las lenguas indígenas se va a hacer gracias a que muchas de estas lenguas tienen gramáticas impresas, ¿no? Que tienen a Antonio de Nebrija, en este cuadro que representa a Antonio de Nebrija con su hija Francisca, ¿no? Frente al maestre de Alcántara, ¿no? Antonio de Nebrija va a ser el primer autor de una gramática castellana. Se va a imprimir en 1492, el mismo año que se expulsa a los judíos, el mismo año que se conquista Granada, el mismo año que se descubre América. Ese mismo año se está imprimiendo la primera gramática en una lengua romance. Ya existían gramáticas en lengua latina, pero la primera gramática que se escribe en lengua romance es la gramática castellana de Antonio de Nebrija, que tienen ustedes en esta imagen, ¿no? Y también se imprimen los primeros textos sobre América, ¿no? Las cartas de Américo Vespucho, por ejemplo, se imprimen en alemán, y vean aquí la imagen que ilustra estas cartas, ¿no? Como ven los europeos al indio americano, como un indio caníbal, ¿no? Como la justificación. Si son buenos salvajes, ¿por qué conquistarlos? Entonces hay que inventarse que son caníbales, ¿no? Que comen carne humana, y hay que traerles la civilización, hay que traerles el cristianismo, ¿no? Esta imagen será muy importante en Europa porque será la imagen que los europeos tienen sobre el indio americano, un indio idólatra, un indio que hace sacrificios humanos y es un indio caníbal. Pero también la imprenta, sobre todo los grabados, van a ayudar a la reforma protestante a combatir al papado. En esta imagen de una Biblia católica aparecen los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, apedreando al Papa, ¿no? Como esta idea de que el protestantismo va a terminar por triunfar. Y también, incluso, la cartografía, ¿no? Los grandes descubrimientos geográficos van a comenzarse a difundir gracias a que varios de estos mapas comienzan a imprimirse en imprentas, sobre todo del centro de Europa, ¿no? Este es el famoso mapa de Waldes Müller, el mapa impreso en Estrasburgo en 1507, que es la primera vez que se llama América al Nuevo Mundo, ¿no? La primera vez que aparece el nombre de América, porque tomado de Américo Vespucho, que fue el primero que dijo, este es un nuevo continente. No Colón, Colón siempre pensó que había llegado a la India, ¿no? Y recuerden que en este momento en el que se está descubriendo América, Nicolás Copérnico está lanzando su hipótesis sobre el heliocentrismo. Si la Tierra no solamente es esférica, la Tierra no es el centro del universo. El centro de este universo es el Sol, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol gira alrededor de la Tierra.
van a pasar casi 100 años para que esto, que es originalmente una hipótesis, ¿no? Se convierta en una verdad matemáticamente demostrada, ¿no? Primero Galileo Galilei y después Johannes Kepler habla de las órbitas elípticas alrededor del Sol y comienza a fundamentar matemáticamente la idea de el universo como un universo que gira alrededor del Sol, ¿no? Y después Giordano Bruno, que habla de muchas estrellas y de una infinidad de planetas que giran alrededor de esas muchas estrellas que son como el Sol, es decir, de un universo infinito que no es solamente el sistema solar, ¿no? Imagínense, esto está pasando a lo largo del siglo XVI, ¿no? Cuando los europeos están descubriendo América, ya hay un hombre, Nicolás Copérnico, que está hablando del heliocentrismo. Los aztecas consideran que el sol es un dios y le ofrecen sacrificios humanos, ¿no? Estamos entonces ante un mundo en el que todo está cambiando, ¿no? La idea del cambio se está llevando a cabo en una forma radicalmente distinta a la que se está dando en América, ¿no? Eh, Mientras Hernán Cortés está conquistando México, Hernando de Magallanes está haciendo el primer viaje de circunnavegación, ¿no? Muere en unas islas, las islas muy cercanas a las Filipinas, termina su viaje Sebastián Elcano, ¿no? Y es la primera vez, 1522, que el hombre le da vuelta a su planeta, ¿no? Es la primera vez que el hombre le da vuelta al planeta. Esto es sorprendente. Y esto está pasando casi al mismo tiempo que se está realizando la conquista de México Tenochtitlan, ¿sí? 60 años después, desde México, está descubriendo el tornaviaje, y el regreso desde las Islas Filipinas a través de la corriente de Kuroshibo. Este tornaviaje es realizado también por navegantes que salen de Nueva España. Nueva España se convierte en un territorio fundamental en este proceso de globalización que se está iniciando precisamente en este momento, ¿sí? Vamos a ver cómo Europa está desarrollando un capitalismo incipiente que lo lleva a buscar metales preciosos. Estos metales los está buscando en África, en Asia, en América. Estos metales llegan a la larga Europa y transforman totalmente el mundo europeo. Este capitalismo incipiente se vuelve un capitalismo impulsado por los metales americanos. Llegan también nuevos productos. Hay una revolución alimenticia en Europa gracias al descubrimiento de América, ¿no? Se descubre al otro. Comienza a surgir la idea de una historia moral, etnográfica, ¿no? Los estudios de lenguas nativas, se sistematizan las lenguas nativas gracias a estos intereses que hay por la evangelización, como vamos a ver en las sesiones próximas. Se dan los primeros cuestionamientos sobre la conquista, el nacimiento de un derecho internacional y, por supuesto, la apertura hacia un mundo global. Este inicio de la globalización que va a unir Oriente y Occidente, que ya comenzaba a darse, como hemos visto, desde el siglo XII, desde el siglo XIII, con esta expansión de las rutas de la seda, con el encuentro de Europa gracias a las cruzadas, con la ruta de la seda, con los descubrimientos portugueses en África. Todo esto hace posible que en un momento dado América aparezca como parte del mundo europeo. Y la conquista de América se vuelve una necesidad. Este cuadro nos muestra lo que es América en este momento. La llegada masiva de esclavos africanos va a provocar también un cambio profundo en la realidad americana. América se convierte en un territorio donde hay gente de todo el mundo, entre los conquistadores que llegan de Europa,
Los africanos, algunos de ellos también se convierten en América en conquistadores, ¿no? Y las poblaciones nativas de América se va a generar el primer espacio de un intenso mestizaje. Este mestizaje lo podemos ver en este cuadro pintado a fines del siglo XVI. Son tres hombres africanos que son gobernadores de provincias, de Esmeraldas, que es una provincia española. El rey los ha nombrado gobernadores de esta provincia. Se llaman con nombres cristianos porque han sido bautizados. Don Francisco de Arobe y sus hijos Don Domingo y Don Pedro. Se han vestido a la española porque son funcionarios del rey de España, pero al mismo tiempo están utilizando en sus rostros todos los objetos y decoraciones faciales que utilizaban los reyes incas, los antiguos señores del imperio incaico. Como herederos del imperio español y del imperio incaico, estos hombres africanos están mostrando ya con su imagen lo que es América. América es el territorio donde se van a llevar a cabo la fusión de todos los continentes. Pero América también es el territorio de explotación, es el territorio de conquista, es un territorio de evangelización. De esto van a tratar los siguientes capítulos de nuestra serie. Muchas gracias.